Paz de Cristo, hermanas. Aquí dando el estudio otra vez desde casa. Pero antes de darlo quisiera comenzar con una oración y darle gracias a mi Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque me permites una vez más compartir este estudio. Dame palabras, Señor, habla por mí para que sea una bendición para los que me escuchan. Gracias, mi Señor, por un día más de vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahora mi estudio se llama Puestos los ojos en Jesús. Y voy a leer la palabra de Dios primero y después voy a comentar en este estudio. Voy a leer en Mateo 14, del 22 al 33, y dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Ese es el Dios a quien nosotros servimos, que con una palabra, «ven», hizo que Pedro caminara sobre la agua. Y para recalcar esto, quiero leer Nahum 1, del 3 al 5, y dice, «Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. Me gustó este pasaje porque describe al Dios que vivimos, al Dios que servimos. Pero bueno, también voy a leer en Hebreos 11, 24 y 26. Dice, «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón». Acuérdense, el estudio se llama Puestos los ojos en Jesús. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? «Mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego leemos en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Ok, ahora, ¿por qué escogí en Mateo y hablar de lo que pasó con Pedro y los discípulos? Para mí las olas representan los problemas que nosotros los cristianos tenemos. Las tormentas es, digamos, la extensión o el problema que tan grande es. Y quisiera que nos pusiéramos un poquito las sandalias de Pedro. Pedro era muy arrebatado, no pensaba las cosas, decía las cosas al momento, hacía las cosas al momento. Pero él le preguntó: si eres tú, Jesús, haz que yo camine en el agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Solamente bastó decir: ven. Y Pedro caminó. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que nos pasa hoy en día a nosotros, de que nos da miedo. Y a veces el miedo nos detiene a hacer cosas que debemos de hacer, pero no las hacemos. No hay que prestar que el miedo nos detenga de hacer el bien. A veces tomamos decisiones que pueden afectar a nuestras familias, afectar a nosotros mismos o a nuestro trabajo. Y les quiero contar un testimonio que pues hasta hoy, últimamente lo estoy entendiendo mejor. Pero hace 2 años, hoy día, ¿cómo les diré? Nos pusieron de pastores. Hoy día, hace 2 años, vinieron obispos de una iglesia para darnos cobertura y oraron por nosotros y nos pusieron de pastores, a mí y a mi esposo. Mucha gente decir: bueno, pues qué bonito, ahora tienen a cargo una iglesia. Pero ¿qué pasó antes de todo eso? ¿Qué pasó? Pasó lo mismo que le pasó a los discípulos. Había muchas olas, muchas tormentas, problemas. Un año antes, a mi esposo y a mí nos había puesto en diferentes situaciones. A mi esposo le puso en el corazón de que buscara a los hermanos que se habían ido de la iglesia. A mí me puso en mi corazón que le dijera a mi esposo que fuéramos a visitar a todos los hermanos de la iglesia. Estábamos inquietos en la iglesia donde estábamos. Yo por mi lado y mi esposo por su lado. Entonces tomamos una decisión de pedirle a nuestra autoridad mayor, o sea, al pastor que en ese entonces estábamos bajo, pedimos permiso para hacer eso, pues hubo muchas olas y mucha tormenta por esa decisión que tomamos. Nosotros queríamos hacer las cosas bien, queríamos irnos bien. Bueno, no habíamos ni pensado irnos, sino nuestro pensar es de ir a hablar con las ovejas que se habían ido, que estaban lastimadas, que estaban sufriendo, que estaban en una situación de que, bueno, ¿por qué se fueron? Y había más y más que se iban de la iglesia. Entonces eso nos llamó a nosotros, nos puso en nuestro corazón de buscar esas almas. Pero nunca fue nuestra intención, bueno, para mí menos de que yo ser esposa de un pastor. Yo que hace poco Dios
O sea, yo siempre me sentía menos, siempre me sentía, pues, es que no soy digna, siempre me sentía con eso, no soy digna de eso. Pero Dios así lo quiso. No fue fácil. No fue fácil porque estuvimos con estos pastores por años. Ellos conocían nuestro testimonio, conocían nuestra vida anterior, pero nos dejaron, nos dieron la posición a manos llenas sin quererla. Mientras estábamos con ellos, todo estaba bien, no éramos pecadores, éramos buena gente, pero en cuanto nosotros decidimos buscar a los hermanos, a la gente que se había ido de la iglesia, ya no iban a la iglesia, y eso me dolía, eso le dolía a mi esposo. Y como dice la Biblia, dejar las 99 y ir a buscar la perdida. Eso hicimos. Nos costó mucho, ¿sí? Como les dije anterior, queríamos irnos bien, queríamos que el pastor cuando él tomó esa decisión de que ya, o sea, que mejor escogiéramos, le pedimos que orara por nosotros para que nos fuéramos y ayudáramos a las almas que se habían ido. Y nos dijo, está bien, el domingo que viene será su último día y oraré por ustedes. Pues no llegó el domingo, para el sábado nos llamó y nos dijo que ya no fuéramos. Entonces, la decisión que tomamos nos costó una iglesia que teníamos años de ir. No sabíamos nosotros cómo íbamos a reaccionar, nuestros hijos, nuestra familia, pero tomamos esa decisión y la hicimos. Vinieron tormentas, vinieron las olas. Las olas, como les digo, para mí representa el tipo de dificultades que hay. Y no nada más en eso, sino que en la vida, en el trabajo, con los hijos. Tenemos dificultades en muchas partes. Pero por eso mi estudio se llama Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es individual. Yo no puedo salvar a mi hija, a mi hijo, a mi esposo. Él no me puede salvar a mí. La salvación es individual. Entonces nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Si nos fijamos en el hermano, en la hermana, o este pastor, o esta iglesia, o otra iglesia, no nos van a salvar ellos. La salvación nos las da Jesucristo. Y si pasamos por dificultad, si pasamos por cualquier cosa. A mí en el trabajo me dicen, Sofía, tú siempre estás calmada, siempre estás feliz, siempre estás con una sonrisa. ¿Y por qué? Porque tengo a Cristo, tengo la paz, esa paz que Cristo nos da. Hay muchos problemas en este mundo, o sea, ya se soltó todo. Prendes las noticias, sabes, están pasando una cosa aquí, allá, en todas partes. Ya sabemos por qué. Nosotros los cristianos ya sabemos por qué está pasando todo esto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y tenemos que estar siempre agarrados de la mano de Jesucristo. Acuérdense que Él nunca nos deja. Siempre nos tiene agarrados, pero nosotros somos los que lo soltamos de la mano. Él nos lleva. Él siempre nos da ánimo, como les dijo a los apóstoles, soy yo, tengan ánimo. Él nos da ánimo, nos dice que sigamos adelante. Él nos dice, como le dijo a Pedro, ven. Con esa solamente palabra, una sola palabra le tuvo que decir a Pedro, ven, y Pedro pudo caminar en el agua. Pero nosotros a veces ponemos muchos peros. Hay peros positivos y hay peros negativos.
a veces ponemos, no, es que, pero yo quiero ir a la iglesia, pero mi esposo no va, o mis hijos no van, o quiero regresar a la escuela, pero siempre hay un pero, o quiero comer más sano, quiero hacer ejercicio, pero. Entonces tenemos que dejar de poner los peros negativos, hay que usar los peros positivos, y hay muchos en la Biblia. Entonces, lo que pasó en la Biblia, todas las historias, todo lo que la Biblia está escrito, todas las historias, todo lo que pasaron los apóstoles, todo lo que pasó Moisés, Abraham, todos son historias para que nosotros aprendamos. Mi padre siempre me decía, mija, aprende de las experiencias de los otros. Y yo nunca lo entendí hasta ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien me cuenta una experiencia y me dice, no hagas eso porque mira, me pasó esto a mí por hacer esto. Entonces yo pensarlo y decir, pues me conviene no hacerlo. Y los que siempre fallamos en eso somos cuando somos hijos. Ay, disculpe, no sé si todavía estoy en vivo, pero bueno, hubo una alerta. Pero a veces los más faltos de no seguir, de aprender de las experiencias de los demás, son los jovencitos, nuestros hijos. Nosotros les damos consejos, les decimos, no hagas esto porque ya pasamos por eso, una vez fui joven como tú, pero ellos se rehúsan a aprender por las experiencias de los demás. Y la Biblia es como un espejo. Queremos aprender o saber de algo o de alguien, leamos la Biblia. La Biblia habla de finanzas, la Biblia habla de matrimonio, habla de los consejos a los hijos, habla de psicología, habla de, usted pregunte y la Biblia habla de eso. A veces cuando empezamos a hablar de la palabra de Dios, metemos historias de uno, metemos a historias de otro, o lo que pasó ayer, lo que pasó. ¿Por qué? Cuando la Biblia es suficientemente, es muy grande para hablar de la Biblia. Entonces, y siempre lo he dicho, casi en todos los estudios lo digo, por eso me gustó este estudio, porque digo, poner los ojos en Jesús, no los ponga en su pastor, no los ponga en una hermana o un hermano, o en su familiar, no los ponga en los ojos de nadie, o en una religión, o en un cantante, no, hay que poner los ojos en Jesús. Como leí en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Hay que siempre buscar las cosas de arriba. Mire, vamos a leer en Hebreos 12:2. Y ya voy a terminar, mi estudio es muy corto. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia está llena de consejos que nos dice que nos enfoquemos en nuestro Señor Jesucristo. Escuché un predicador hace poco que decía, yo, aquí, a mi lado está Jesucristo, y yo quiero seguirlo a mi lado. Lo que me diga Él, lo quiero hacer. Y yo le pido a Dios de que siempre escudriñe mi corazón, y si Él haya algo que no esté bien, que estoy haciendo mal, que lo saque de mí.
Si hay rencor, si hay dolor, si hay envidia, si hay todo lo malo que pueda encontrar en mi corazón, que lo saque de mi corazón, lo saque, lo tire. Porque yo quiero seguir a mi Señor Jesucristo. Yo quiero servirle no porque me dicen, pues ya nuestro Señor Jesucristo viene pronto, hay que estar listos. Sí estoy de acuerdo. Pero también hay que mirarnos a nosotros cómo estamos el día de hoy y diario pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a salir adelante, que nos ayude a estar listos. Porque cuando Él venga, Él va a venir y nadie sabe la hora. Él mismo lo ha dicho. Entonces, hermanos, mi consejo y siempre va a ser, todo el tiempo va a ser poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. No en el pastor, no en mí, no en el ministro, no en la esposa del ministro, no en el diácono, en nadie, ni tampoco en un presidente o en no sé, lo que usted quiera. Hay que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Y es muy, pero muy importante que nos enfoquemos en nuestro Dios. Yo sé que es un corto estudio, pero hay que echarle ganas, hay que salir adelante y mantenernos unidos. Si usted puede, no falte a la iglesia, hermano o hermana. Si va a ver usted este video más tarde y está en otro país o no sé dónde, busque una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos nos juntamos, yo me acuerdo hace poco tuvimos una conferencia de damas y cuando las hermanas empiezan a contar testimonios de lo que han pasado, las dificultades que han pasado, los problemas que han pasado, cuando uno escucha de alguien más, nuestros problemas, nuestras dificultades se hacen bien chiquitas. Porque dice uno, wow, y yo que me estoy ahogando en un vaso de agua y esta hermana, miren lo que ha sufrido. Entonces aprendemos de ellas, aprendemos de las hermanas, aprendemos de los hermanos. Por eso es bueno asistir a la iglesia, porque uno puede decir, bueno, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo orar en mi casa, yo puedo cantar en mi casa. Créanmelo que sí, a veces sería conveniente, pero no, porque ¿sabe qué? Yo a veces leo la Biblia y no entiendo algo. Voy a la iglesia y como que el Señor me está diciendo lo que yo leí y no lo entendí, pero ahí me lo está diciendo en la iglesia. En la iglesia se aprende mucho a convivir, a muchas cosas, hermanos. Así que mi consejo, como siempre lo digo, enfoquémonos a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos a Él, siempre a Él. Agarremos la mano de Él firmemente y no la soltemos. Pase lo que pase, no la soltemos. Y una cosa sí les digo, hermano, que las cosas se van a poner más difíciles. No nada más de finanzas, no nada más de real estate o de dinero, no, estoy hablando para nosotros los cristianos. Se van a poner más difíciles. No tenemos persecución aquí, la vamos a tener. Así que hay que agarrarnos de Él y con este último texto que ya he leído, lo voy a volver a leer, con eso termino. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.